Sí, Darío, lamentablemente recién pudimos charlar con un amigo de la familia que acaba de salir del hospital Pirovano y nos confirmó la muerte de Hugo Orlando Gatti. Nos decía que bueno, esta decisión de quitarle el respirador fue en estas últimas horas, pero que no es solamente una decisión de la familia, porque por ley la familia no puede tomar esa decisión únicamente, claro, que fue consensuada, fue charlado con los médicos, por supuesto, y con, en definitiva, la aceptación de esta situación por parte de la familia, que en las últimas horas también, al ser, y como ya lo habíamos hablado y lo había contado Charo en el parte, una situación irreversible, lo que también habían empezado a hacer desde el hospital es bajarle la cantidad de medicamentos que le estaban pasando, ¿sí? Para mantenerlo básicamente con vida, que era eso, tanto el respirador como estos remedios, estos medicamentos, lo mantenían respirando al loco Gatti, y en las últimas horas lo que se decidió fue hacer eso, bajarle las dosis de los medicamentos y quitar ese respirador, ¿sí? Una decisión médicos y familiares que recién nos acaban de confirmar esto, ¿sí? Acaba de salir un amigo de la familia para darnos esta triste noticia, la de la muerte de Hugo Orlando Gatti. Repasar esa leyenda que fue el loco en el arco del fútbol argentino, por supuesto en Boca, pero que dejó una marca, dejó tantos imitadores, tantos arqueros que le siguieron, un adelantado a su época, que empezó a jugar al fútbol con los pies, era un arquero jugador cuando nadie lo hacía, que declaraba de manera... primero era irónico, era divertido, era un loco, ¿sí? Por eso también su apodo se lo ganó por eso, no solo por sus actuaciones estridentes, por su manera de vestir, por los buzos que usaba, por la vincha, por usar colores que en ese momento tal vez no se usaban. Porque usaba bronceador, Santi, en verano. Porque usaba, se ponía bronceador el loco. Claro. Sí, siempre bronceado. El loco rompió el esquema y rompió el molde, ¿no? En una época, el fútbol argentino, en la época dorada, en la década de los 70s, una de las épocas más doradas del fútbol argentino, con el primer título mundial, con tantos equipos argentinos ganando intercontinentales, Copas Libertadores. Bueno, el loco Gatti fue uno de esos jugadores, ¿sí? Emblema del primer Boca, campeón de Libertadores 77-78, campeón del mundo, partícipe de la selección argentina. Bueno, lo repetían recién, ¿sí? Un emblema, un ídolo para muchos, uno de los grandes ídolos del mundo Boca, y por supuesto un referente de los más destacados en el arco, en la historia del fútbol argentino. Lamentablemente tenemos que contar sobre su muerte, Charo. Sí, y además de los logros, Darío, vos que lo vas a compartir porque lo viste, era tu ídolo, además de los logros que marcaba Santiago, la estética para atajar de Hugo Gatti. Descolgar la pelota con una mano, hacerla de Dios, es decir, arrodillarse y esperar al delantero que venga con la pelota al pie. Digo, esas cosas... hacía la de Dios. Hacía la de Dios, el loco inventó la de Dios. Le preguntaron, tapada, ¿qué nombre le pone usted, Gatti, a esa jugada donde usted se arrodilla y le exhibe el pecho al delantero? Y es la de Dios, dijo Gatti. Y la describió como la de Dios. Era el único arquero que implementaba justamente esa manera de achicar el arco, y después varios arqueros tomaron esa postura. Recién mencionábamos al Mono Navarro Montoya, a Germán Burgos, pero digo, la estética, la técnica para atajar fue diferente a la mayoría de los arqueros del momento. Incluso el físico de Gatti era diferente a los arqueros del momento, ¿no? Me acuerdo de una jugada, ahora estoy haciendo memoria, cuando el Boca del 81. Que la roba a Estudiantes, que se la da a Córdoba y viene el gol después. Claro, ¿no? que él sale, gambetea, y era toda una novedad. Digo, claro, absoluta. llegó hasta la mitad de la cancha con la pelota al pie. Un arquero hace eso, decía yo, ¿no? ¿Viste? Y hoy le piden a los arqueros que manejen los pies, que sepas manejarla. Está bien, era otro reglamento, ¿no? Podías agarrar la pelota con la mano cuando te la daba un compañero. Yo creo que Gatti se animaba a jugar. En el mundo actual, con esos arqueros que deben jugar, le hubiera pasado bien. Muy bien, porque sí. Sabía mucho con los pies, es verdad, jugaba muy bien. Estamos recordando cosas de este genial arquero que tenía acá el dato, recién me pasaba, gracias por ejemplo a Coco Ramón, nuestro colega, que un saludo para la él. Información respecto a, la cantidad de partidos, a ver dónde tengo el dato, la cantidad de partidos que Gatti ha jugado, el segundo jugador con más presencias en el equipo de Boca. 417 partidos jugados, mirá vos, hay que jugar, ¿no? En un club. Totalmente. Hoy en día, durar 417 partidos, ¿no? Y todos los campeonatos
la Copa Libertadores del 77, la del 78, la Intercontinental del 77, bueno, los Metropolitanos, ¿te acordás del Metropolitano, Charo? Sí, bueno, él fue campeón con Maradona en el 81. En el 81, en el equipo de Marzolini. Había ganado también. Y son datos, bueno, que muestran lo que fue Gatti, en este caso, para el arco de Boca, ¿no? Y después también formó parte del Boca triste, ¿no? Lo decíamos recién, Darío. Aquel Boca que tenía serios problemas económicos, que no hacía pie, donde los titulares en algún momento, o los profesionales, mejor dicho, hicieron una huelga. Esto generó el debut de muchos juveniles, donde Boca ni siquiera tenía camisetas. Aparecía la camiseta blanca con el fibrón. Sí. Un Gatti que se decía que le gustaba compartir los almuerzos con los juveniles, con los que recién empezaban, y el motivo era porque en cada mesa había una botella de vino y los chicos, como no tomaban vino, se lo tomaba Gatti, ¿no? Entonces compartía la mesa con los chicos y no con los jugadores experimentados. Bueno, entonces, lamentablemente ha muerto Hugo Orlando Gatti. Ha habido una decisión consensuada entre la familia y los médicos, porque la situación de Gatti era irreversible con esta neumonía que lo tenía mal traer y solamente vivía por el respirador. Vamos a sumar, Charo, a Horacio Pagani, que está con nosotros. Bueno, por supuesto que es un colega al que respetamos mucho. Horacio, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, la primera mirada que se te ocurre ante esta noticia de la muerte de Gatti. Y bueno, era una muerte anunciada verdaderamente, porque él, desde que tuvo ese problema de la rotura de la cadera y después se le declaró la neumonía, era algo que se venía, yo venía siguiendo más o menos por unos amigos, venía siguiendo de cerca la evolución y me decían que la cosa estaba muy mal, así que era como una situación que ya llevaba como, no sé, como cerca de 2 meses, ¿no? 60 días, sí. Sí, lamento profundamente, porque yo tenía una buena relación de toda la vida, de toda la vida, incluso hace poco tiempo, como él estaba en un programa con Anhelo por Canal 9, un día pidió que me invitaran a mí para charlar, y bueno, fue la última vez que lo vi, hace unos meses. Bueno, yo, por supuesto, dado la edad que tengo, vi casi toda su carrera, ¿no? ¿Y qué compartiste, Horacio, con Gatti? ¿Qué pudiste ver de todos los títulos que ha ganado? ¿Cómo trataba el periodismo? ¿Cómo trataba a sus compañeros, el loco? Él siempre decía que era el mejor del mundo, y yo digo que fue de los mejores arqueros que tuvo el fútbol argentino, ¿no? Porque él, en términos reales, yo siempre decía que el arquero adelantado, el que se adelantaba a su tiempo, era Amadeo Carrizo. Y él llegó a compartir en River con Carrizo y tenía, bueno, la particularidad de jugar lejos del arco, de saber manejar los tiempos para salir del arco, y era muy vistoso. La gente de Boca además lo quería muchísimo. Sí. Y bueno, lo había hecho un ídolo indiscutible. Alguna vez hizo una campaña por radicales y eso le costó un poco después recuperar el afecto de la gente, pero era un espectáculo en sí. Incluso alguna vez quiso jugar y lo pusieron amistoso de número 9, ¿no? Porque él era, y bueno, su vestimenta, su estilo tipo Beatle, de aquellos tiempos, fue pero además de todo, él iba a ser el arquero en el Mundial 78. Sí, recordábamos eso recién, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Él termina renunciando, Horacio, a la selección argentina? Sí, él tenía una lesión en la rodilla, decía que tenía, la tenía. Sí. Pero, el flaco Menotti lo tenía él como el arquero número 1. Y bueno, no digo, ¿se acuerdan ustedes? Hace mucho, en aquella gira que se hizo por Rusia y Polonia, que tuvo unos amistosos que jugó la selección, la nieve, que tuvo actuaciones extraordinarias en la selección argentina antes del Mundial 78. Y luego, el flaco lo tenía él como número 1, porque decía que era un arquero que jugaba. Como él,
a Menotti le gustaba el juego y podría participar del juego, ¿no? Pero después a último momento él mismo dijo que no estaba en condiciones porque no estaba seguro por la lesión que tenía en la rodilla, y bueno, no quedó más remedio que sacarlo del plantel. En realidad no salió porque se negara su actitud de arquero, sino por la lesión esta. Bueno, ahí apareció otro monstruo que es ¿Horacio era un líder dentro de los planteles, Gatti? ¿O se manejaba solo? ¿Qué postura tomaba en el grupo? Sí, yo creo que era un poquito individualista. Él estaba ajeno, además era muy hablador, jugó hasta más de los 40 años, y él, bueno, hasta ahora era arquero, porque él nunca se retiró. Exacto, claro, sí. Él decía que no se había retirado nunca, y en realidad lo retiró el Pato Pastoriza, porque en un partido contra Deportivo Armenio, yo me acuerdo que estaba yo en los Juegos Olímpicos de Seúl, sí, en el año 88, no me acuerdo, ya ni me acuerdo. Fue el campeonato 88-89 que le hace el gol Maciel jugando para Armenio. Claro, yo estaba en Seúl y ahí me enteré que se había hecho un gol de esos que se le hacían a él, como le hacían a Amadeo, como eran arqueros que jugaban muy adelantados, lejos del arco. Claro. Le hicieron un gol de estos de biógrafo, como se decía en aquellos tiempos. Y el Pato lo sacó del equipo y le dio lugar a Navarro Montoya. Y listo, y él siguió diciendo que seguía siendo arquero y no jugaba más, pero era así de arquero, y ya tenía, cuando se retiró, él creo que era del 44, ¿no? Tenía 80 ya. 80. Sí, 80. Sí, y se retiró, fíjate vos, en el 88 tenía 44 años ya prácticamente. Sí. Y bueno, y decía que seguía. Ahí estamos viendo, Horacio, perdón, imágenes de Gatti cuando atajó en el equipo de Bianchi, ¿no? Esto fue después, Carlos Bianchi es técnico, el Boca... sí, lo convocan a participar de un amistoso. Fue un amistoso. Porque, Horacio, la despedida de Gatti, recién lo compartíamos con Darío Lopreite, la despedida no fue en la Bombonera, sino fue en la cancha de Vélez. ¿Vos recordás aquel hecho? La verdad que no la tengo muy bien. Está bien, pero llamó la atención en el momento, ¿no? Que un símbolo de Boca no tenga su partido. Maltrató, ¿no? Claro, ya había un distanciamiento, evidentemente, con la se enojó mucho cuando lo sacaron del equipo, porque, bueno, tenía muy alta su autoestima, ¿no? Claro. Y lo decía siempre. Sí. Vos sabés que yo le hice una vez una nota inicial, cuando él se empezó a vivir ahí porque la casa del departamento de toda su vida. En la Avenida de los Incas. En la Avenida de los Incas, fui a hacerle una nota ahí, y no tenía muebles. Y yo digo, ¿pero cómo es esto? Tengo un colchón. Todavía no se había casado con Nacha, que yo creo que la muerte de... Sí. Sabés que me lo dijo él, ¿no? Yo me lo crucé en el barrio hace 6-7 meses y estaba muy deprimido, sí. Sí. Fue muy duro porque tuve toda la vida con ella. Y todavía no se había casado y no tenía muebles. Digo, ¿cómo dicen? No tengo colchón. ¿Cómo dicen en un departamento sin muebles? Y bueno, después me imagino que cuando se casó los compró y todo, pero siempre vivió ahí, en esa... Horacio, ¿y la relación de Gatti o el amor que le tenía a Gatti, la admiración a Cassius Clay, cómo la viviste vos? ¿Hablabas con él de boxeo? Porque a su hijo le puso Lucas Cassius, ¿no? En honor al mejor deportista de todos los tiempos, el más importante. Claro, él se asimilaba con la idea de Cassius Clay o de Muhammad Ali, como se llamó después, porque eran de la misma característica, habladores, claro, y además con una autoestima elevadísima, que decían que eran los mejores. Y él era muy difícil de encontrarle un arquero que fuera gran arquero y que él destacara. Él decía que admiraba a Amadeo, porque bueno, él fue sucesor de Amadeo en River, y lo admiraba, pero era muy difícil encontrar que él elogiara a algún otro arquero. Verdaderamente era difícil, se sentía el mejor. Y bueno, y después con el Toto Lorenzo fue donde tomó impulso su carrera,
primero en Unión de Santa Fe, después llegó a Boca y ahí en Boca se quedó y su característica, sus pantalones 3/4, eso que usaba, su tipo manera de vestir, ese tipo de bermudas, claro. Esa manera de desplazarse y de jugar con la gente, por eso se hizo ídolo de la gente de Boca, ¿no? Y después cuando pasa a ser, Horacio, cuando pasa a ser como columnista, no sé si decirle periodista, era tan innovador como como jugador con las declaraciones, porque iba muy al frente con las declaraciones, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que siempre se quiso hacer notar, ¿no? Él primero tenía dificultades para identificar a Maradona como el mejor jugador del mundo. Y recuerdo que una vez en el antiguo Fechoría, que estaba en la calle Córdoba, estaba comiendo con un periodista español. Entonces, hace 1000 años, Sí. Y me llamó para presentármelo al periodista. Y yo le digo, como está haciéndose una nota a este hombre que dice que Maradona no es el mejor jugador del mundo. Y bueno, y él yo creo que lo hacía todo para hacerse notar. Y después tomó una relación con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, claro, que fue el que lo sostuvo incluso económicamente cuando tuvo algunas dificultades, y por eso él convivía aquí en Madrid, iba y volvía de Madrid, empezó a trabajar en El Chiringuito, el programa que se hace en Madrid, un programa de discusión futbolera, que ahora se ve acá, ¿no? Sí. Y siempre decía que él era como el padre del Florentino Pérez. Florentino Pérez, un multimillonario, pero de amplia gama. A mí me sorprendió, no sé si no intervino aquí para tenerlo, porque él estaba internado en el hospital Pirovano, según tengo entendido. Así es. Y me llamó la atención la no intervención del presidente del Madrid, porque él le tenía un afecto supremo, porque decía que era como su padre. Él decía, mi viejo es Florentino. Y hablaba, claro, total y parcialmente a favor del Real Madrid en todas las circunstancias, ¿no? No había manera de que él encontrara alguna duda sobre su partidismo por el Real Madrid. Pero yo entonces en los últimos años vivía mucho en Madrid y en Buenos Aires, ¿no? ¿La gente de Boca le perdonaba todo a Gatti y Horacio? Recién hablabas de que cada tanto se mandaba alguna en el arco por ser arriesgado y demás. ¿La gente lo quería tanto que le perdonaba muchas cosas? Y le perdonaba hasta que ocurrió aquello del Pato Pastoriza, que no lo perdonó. Claro. El Pato no le perdonó uno de esos goles que algunos varios. Pero yo te hablo de los hinchas, los hinchas, del fanático, del que lo iba a ver. Los hinchas lo querían mucho por eso, que era... Bueno, pero después vos fijate que, como la gente en términos reales, después tomó mucho cariño con Navarro Montoya. Con el mono, claro. Sí. El público de Boca apenas se asentó Navarro Montoya, que era, era mucho menor, claro, era un pibe. Muy rápidamente se tomó la idolatría, y por eso después Gatti quedó medio tapado en la memoria, ¿no? Y en la memoria, además, si fíjate que llegó a jugar en el 88, ya pasaron 37 años, ¿no? Cada vez que yo le veía, le decía, ¿cuándo vas a volver a jugar? Le decía, claro. Y me decía, no, la rodilla la tengo... Porque siempre... Nunca decía que estaba retirado. Pero físicamente estaba impecable, Horacio. Sí, estaba impecable, pero más o menos lo de la cadera lo tenía desde hace mucho tiempo y no se quería operar. Claro. Y no se quería operar, y además tenía muchas dificultades para caminar en los tiempos anteriores a su internación, ¿no? La verdad me causa una enorme pena, aunque insisto que somos nosotros casi coetáneos, y me causa pena, pero yo la veía venir. Y mira por qué transmisión, porque ayer mismo a la tarde dije, ¿cuánto hace que no sé nada de Gatti? Hace como un mes o 20 días que ya me habían dicho que estaba muy mal, y ayer a la tarde se me ocurrió que dije, voy a llamar a este muchacho que tiene buena información, a ver cómo está el loco. Y bueno,
Y bueno, Bien. la historia es así. Horacio, te mandamos un abrazo grande. Gracias por atendernos. No, un abrazo a ustedes, muchachos. Saludos, Horacio. Mirá qué linda foto, Darío, ahí con Esa, Amadeo. le quiero agradecer a Hugo, que es un amigo en común que teníamos con Hermosa, Gatti, hermosa que nos foto. mandó Con Amadeo, esta foto que qué fue hace linda poco, foto. una